Hola, jefe. Amigo, ¿cuál te gusta? Elige. Hermano, ¿y si bebemos y descansamos un poco? Ya se aburrieron. Ay. Oye, ¿por tu prometida te guardas para ella? Cierto. Valeria es la más bella del círculo. Valeria. Esa mujer siempre parece que le debo dinero. Casarme con ella sería un infierno. Muérete. ¿Y qué si eres el verdadero heredero? Vives como un perro. Al final, tendrás que morir por nosotros. ¿Qué quieres decir? Los Ramírez tienen una enorme deuda. Papá va a venir por el dinero y nos llevará al extranjero. Y tú ya no eres de la familia Ramírez. El desastre ya lo firmaste. Tú arruinaste el proyecto. La deuda es tuya. Además de tu vida, ¿con qué más puedes pagar? Qué desastre. Creí que con el proyecto inmobiliario ganaríamos mucho. Menos mal que tenemos a este chivo expiatorio. Si no, toda la familia iría a prisión. ¿Dónde estoy? ¿Acaso renací? ¿Este es el verdadero heredero? ¿Por qué se viste como un payaso? ¡Qué de clase baja! ¿Y quiere heredar Horizonte? Parece que el futuro de los Ramírez será del falso heredero Víctor. Igual que en mi vida pasada, el cumpleaños de Héctor, el día que los Ramírez me trajeron del campo, esta ropa, Víctor y Sofía la prepararon solo para humillarme, y también ese regalo que arruinó mi reputación y que Héctor rechazó. Papá, mi hermano te preparó este regalo. Si no recuerdo mal, dentro hay ropa interior sexy, y además, la usó Sofía. Oh, qué atento. Déjame ver, vamos a ver. ¿Qué regalo tan bueno preparó? Ingrato, ¿qué estás haciendo? Calculando el tiempo, el colapso inmobiliario será en un mes. En esta vida, me llevaré los bienes que me corresponden. Antes del desastre, cortaré lazos con los Ramírez y luego los mandaré al infierno. ¡Ay, hermano! ¿Acaso te da pena? Hoy es el cumpleaños de papá. Campesino. Papá prefiere los buenos hijos. Tú nunca aprenderás. Hermano, este regalo ¿De verdad me lo preparaste? ¿No dijiste que le preparaste 2 euros en gemas de millón para que no te disputara? ¿Ah? Vico, ¿es verdad lo que dice? ¿Ah? ¿En serio? También participó. Dentro hay un jade imperial de 3 millones de euros, de color verde, y un jade getián de 4 millones de euros. No, esto es... No. Entonces, ¿qué es esto? ¿Y si lo abrimos? No se puede abrir. Ahora papá cree que el regalo es mío. Este pueblerino. ¿Desde cuándo es tan calculador? No, es el jade. Vico y yo temíamos perderlo, así que lo guardamos. Se lo daremos luego. Sí, ahí está. Oh. No es para papá. Entonces es el regalo que mi hermano dijo que me daría. ¿Y si lo mostramos a todos? ¡No! ¿Qué les pasa a los dos hoy? ¡Qué desastrosos! ¿Quieren que me calle? Bien. Para callarme, 5 millones de euros cada uno. Imposible. Sí, este es un regalo para mi hermano. Mi hermana y yo sabemos que acaba de volver y necesitará dinero. Así que le daremos 500.000 euros cada uno para que compre algo.
Mi asistente te lo transferirá luego. No hace falta. Tengo mi código aquí. Ah. Pueden transferir ahora. Vamos. Qué aspecto tan miserable. Qué vergüenza. Un pueblerino así, ¿merece ser mi prometido? No sé qué pensaba mi padre. Ya que todos los tíos están aquí, tengo algo que anunciar. ¿Qué cosa podrías tener? Yo quiero separarme. Ingrato. Recién llegas y ya quieres dividir la herencia. Hermano, aunque me odies, no puedes decir eso. En estos años papá se esforzó mucho por buscarte. Fer, te estás quejando por no cuidarte bien. Puedo disculparme. Pero dividir la herencia romperá el corazón de papá y también dañará las bases de la familia Ramírez. ¿Esfuerzo? Cuando viví en la calle hace 5 años, ¿la familia Ramírez se esforzó en buscarme? Ahora que volví, solo es por el artículo del testamento del abuelo, que dice que los herederos al mayor de edad deben volver a la familia, o se congelará el fideicomiso familiar. Bien, bien. Ja. Entonces dime, ¿qué quieres para estar satisfecho? Fácil. Quiero 10.000 millones de euros. 10.000 millones. Eso es demasiado. ¿Qué petición tan exagerada? ¿Estás loco? 10.000 millones. Aunque nuestra familia sea rica, últimamente invertimos en bienes raíces. No tenemos tanto dinero en efectivo. Hermano, está siendo muy irracional. Últimamente, buscamos inversión de los reyes y nos rechazaron. Estamos algo ajustados. No dije que no lo pagaría. Consideren esto un préstamo. En 3 meses, lo devolveré con intereses. ¿Un préstamo? Este chico debe estar loco. Desprecia el apoyo de los Ramírez. Pide dividir la herencia y un préstamo. ¡Qué tonterías! Ja. Los que hacen tonterías son los Ramírez. Los que hacen tonterías son los Ramírez. ¿Para qué quieres tanto dinero? No es asunto tuyo. Dámelo. Y firmo la renuncia. Si no, iré a juicio para dividir los bienes. Piénsenlo bien. Si llegamos a juicio y dividimos los bienes, lo que obtendré será mucho más. Bien. Dáselo. Es solo el dinero de unos proyectos abandonados. En 3 meses. Si no lo pagas, te largas de la familia Ramírez. Recuerden lo que dijeron. Oye, hermano. Espera. Amigo, tu actitud tan feroz adentro me encantó. Soy Carlos Reyes, del Grupo Reyes. Quiero ser tu amigo. Justo. También tengo un negocio de cientos de miles de millones de euros que quiero discutir contigo. Justo. También tengo un negocio de cientos de miles de millones de euros que quiero discutir contigo. ¿Qué negocio? Carlos, lo sabrás en su momento. Fernando. Interesante. El perdido de la familia Ramírez, el verdadero heredero, no parece un inútil. En mi vida pasada viví peor que un perro. En esta vida, al menos lo que deba disfrutar, lo disfrutaré. ¡Qué mala suerte! Pensé que con el proyecto inmobiliario ganaría mucho. No solo se arruinó, sino que perdí contra los de la carne de cerdo. Carne de cerdo. Lo sabía. En 3 meses, la peste porcina africana estallará en una gran provincia del norte y se extenderá por todo el país. El precio de la carne subirá. Si la almaceno ahora, ganaré una fortuna. Pero ahora, necesito un equipo de confianza. Necesito almacenes en todo el país. Tengo que arreglar la cuarentena y el transporte. Solo con dinero no basta. Necesito contactos.
Fer, ¿dónde te la pasas? Karaoke Real 1, sala 8888. Ya estamos todos. Te esperamos. Contactos. ¿No acaban de llegar? Don Carlos. Hablemos de negocios. Qué directo. Oye, Fer. Dijiste que hablamos de cientos de miles de millones de euros. ¿De qué se trata? Criar cerdos. ¿Criar cerdos? Amigo, ¿quieres que el heredero Reyes críe cerdos? No me digas que esos 10.000 millones de euros los apostaste a cerdos. No solo 10.000 millones de euros. Quiero limpiar el mercado de todos los cerdos, futuros y en efectivo. Y estoy seguro de que este dinero se multiplicará por 10 en 3 meses. ¿Hablas en serio? Todo el riesgo financiero lo asumo yo. Si sale bien, te daré el 10% de las ganancias, de puro beneficio. Si falla, la pérdida de 10.000 millones de euros la asumo yo. Y los gastos de almacenaje y logística de los Reyes te los pagaré el triple del mercado. Y sin atrasos. Solo usa tus contactos para intermediar y asegurar la compra y el almacenaje. ¿El 10%? ¿Sabes si es como dices y el precio se multiplica? ¿Cuánto significa ese 10%? Lo sé. Pero más que las ganancias, valoro más la eficiencia y el secreto. Sin los contactos de los Reyes, no podría serlo tan rápido y a esta escala. Nunca juego con mi patrimonio. Bien. Conozco a la gente. Me uniré a tu locura. Llamaré a Ganadero del Cielo y al presidente de Mendoza. Karaoke Real 1, ¿verdad? Voy para allá ahora. Hola, jefe. Amigo, ¿cuál te gusta? Elige. Hermano. ¿Y si bebemos y descansamos un poco? Ya se aburrieron. Ay. Oye, ¿por tu prometida te guardas para ella? Cierto. Valeria es la más bella del círculo. Valeria. Esa mujer siempre parece que le debo dinero. Casarme con ella sería un infierno. Fernando, eres un pueblerino. ¿Te atreves a ver otras mujeres a mis espaldas? De pueblo, siempre lo serás. Te corrompe el dinero. Quiero romper el compromiso. Romperlo. Encantado. ¿Qué dijiste? Que la puerta está ahí. Lárgate ya. Es fácil romperlo, pero la familia Suárez tendrá que demostrar sinceridad. Tú te vas a arrepentir. Ya verás. Hermano, eres increíble. Conociendo la arrogancia de Valeria, te mataría si pudiera. A lo mucho cancelará el compromiso. Me da igual. Igual sacaré algo de provecho. Ja, tú. El dinero sabe mejor que las mujeres. No somos iguales. Mejor cancelar pronto, para la paz. Oye, Fer, te presento Don Castillo, del Grupo Ganadero del Cielo, y el señor Mendoza, del Grupo Mendoza. Ellos controlan la mitad del mercado de cerdo. Joven, escuché que quieres hacer un gran negocio de 100.000 millones. Joven, tener agallas es bueno, pero un negocio de 100.000 millones de carne de cerdo. Ahora, el mercado es estable, e incluso tiende a bajar. El riesgo de comprar en masa, Fer, ¿lo evaluaste? Evaluando el mercado es mi asunto. Solo tienen que responder, ¿hacemos el negocio o no? ¿Qué propones? Les daré 5.000 millones de euros de anticipo. Quiero que sus dos grupos en los próximos 3 meses me entreguen toda su producción y que me cedan el uso de todos sus congeladores. Genial. Transferencia recibida. 5.000 millones de euros. Qué directo, Fer, directo. Incluso los cerditos recién nacidos te los dejaré. Sí, sí, sí. Ingrato. El banco me avisó que moviste 5.000 millones de euros. ¿En qué los gastaste? Es mi dinero. Lo gasto como quiera. Vuelve aquí ahora mismo, o te romperé las...
mínimo 1.000 millones de euros. Y los gastó en carne de cerdo. ¿Acaso tiene el cerebro de cerdo? Papá, vi a Fernando con mis propios ojos festejando en un karaoke. La señorita Suárez se enojó mucho y dijo que cancela el compromiso. ¿Cancelar el compromiso? Jamás. Lo del hijo rebelde, dejémoslo. Antes, les pedí que contactaran con Carlos. ¿Cómo va eso? Papá no debe enterarse de que ese Fernando se acercó a Carlos. Papá, aún estamos pensando. ¿Y si cuando el pueblerino vuelva, lo encerramos directamente? Los Reyes no pueden saber que hay un idiota en la familia. O arruinaremos la inversión. Joven amo, el señor dijo que debes entrar de rodillas. Un perro. ¿Se atreve a detener a su amo? Papá, mamá, mi hermano golpeó a alguien. Casi mata a doña Rosa. Fernando, no tienes educación. De pueblo siempre lo serás. Eres un salvaje de por vida. Golpeas a la sirvienta. Sí se sabe. La familia Ramírez, ¿dónde guardará la cara? Fer, aunque doña Rosa se equivocó, no tenías derecho a golpearla. ¿Cómo nos enseñó papá a respetar a los mayores? De rodillas, hijo rebelde. ¿Por qué debería arrodillarme? Usaste 5.000 millones de euros para comprar cerdo. ¡Qué derroche! Eso me tocó en la herencia. Ya estaba acordado. Lo gasto como yo quiera. ¿Acaso quieren lucir como generosos, pero a la vez retener el dinero para no gastarlo? Les digo, una familia tan grande, no temen que se rían de ustedes. Hermano, sé que me odias, pero no puedes jugar con el futuro de los Ramírez. Solo tienes que disculparte y entregar el dinero que queda, y papá y yo te seguiremos considerando familia. Ya. Deja de fingir. Te sabes bien el guión. ¡Qué asco! ¿Cómo puedes decirle eso a Víctor? Discúlpate con él. Bah, lo que ustedes quieren no es familia. Son 10.000 millones de euros y la comida de prisión que me prepararon. Insolente, qué insolente. Lo que me debían en mi otra vida, hoy cobraré algo de interés. Maldición. Este pueblerino, ¿por qué de repente parece otra persona? Esta bofetada es por mí de hace 5 años, y esta otra es por mí de hace 5 años, a quien tú incriminaste y mandaste a prisión. No. ¡Lárgate de aquí! Ay, otra vez tú, eres un malagradecido. ¿Te atreves a pegar? Vete al diablo. Tonta con pechos grandes. Al menos ahora eres lista. Ya sabes presentar tu cara. ¡Seguridad! ¿Dónde están? Entren todos, a este hombre. Golpéenlo hasta matarlo. ¡Alto! Primero atiendo la llamada. Fer, Ganadero del Cielo está listo. El primer pago ya se hizo. Esta noche nosotros debemos tomar algo. Por cierto, escuché que volviste. ¿Quieres que mi viejo llame por ese mal proyecto de los Ramírez? Carlos, no hace falta. Ahora mismo estoy por matar a un cerdo. Carlos Reyes, el heredero del Grupo Reyes. El heredero del Grupo Reyes, Carlos Reyes. ¿No lo conoces, papá? ¿Por qué te quedas como muerto? Fer, te duele la mano. Papá actuó por impulso. Somos familia. Lo que sea, podemos hablarlo. Papá, no le creas. Te está mintiendo. ¿Cómo va a conocer a Carlos Reyes? Exacto. Es un pueblerino que viene del campo. ¿Cómo Carlos Reyes lo va a querer? Solo contrató a alguien para engañarte. Señor, llegó el patriarca Suárez y su hija. Héctor, ¿los Ramírez así educan a sus hijos? ¿Qué pasa, señor Suárez? Pregúntale. A tu hijo preciado. En el karaoke abrazaba a otra mujer y me humilló en público. Hermano, ¿cómo pudiste hacerle esto a Vale? Ella es tu prometida. Fernando, me equivoqué contigo. Los Ramírez y los Suárez somos amigos. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Justo a tiempo. Este compromiso hoy se acaba. ¿Qué más tienes que decir? Vale te vio con sus propios ojos, abrazando a esas mujeres. ¿Con sus propios ojos? Valeria. ¿Qué fue lo que viste? Yo y mis amigos cantaríamos en el karaoke. Al lado estaban unas maestras de canto, ¿y eso es abrazar a otras mujeres? Pues tú también dijiste que querías romper el compromiso. Para ti, no soy nada. Digo la verdad. Este compromiso
Fue algo que nuestros padres decidieron. Ya que tú y yo no estamos de acuerdo, ¿por qué sufrir? Fernando, hoy debes darle una explicación a los Suárez. ¿Explicación? Padre, yo quiero preguntar, si en un evento social normal me acusan en público, ¿quién debe darle una explicación a quién? Ya que los Suárez insisten en cancelar, no podemos obligarlos. Pero Valeria y yo somos prometidos. Cancelar dañaría mi reputación de manera muy grave. ¿Acaso los Suárez no me compensarán? ¿Compensar? ¿Qué quieres decir? ¿No es solo actuar? A ver quién actúa mejor. Vale. La verdad, estos años siempre te he tenido en mi corazón. Si de verdad no quieres estar conmigo... Entonces, ir a vivir con los Suárez tampoco es imposible. Solo dime que sí a estar conmigo. Haré lo que sea. ¿Estás loco? ¿Quién te pidió eso? Yerno adoptado, ni en sueños. La hija de los Suárez. ¿Cómo podría aceptar a alguien como tú, como yerno adoptado? Fernando, ¿qué tonterías estás haciendo? Un hijo de los Ramírez se haría yerno adoptado. ¿No quieren? Pues no hay de otra. Tío Suárez, el compromiso con Vale fue los ancianos quienes lo acordaron, ya que los Suárez quieren romperlo. Si se sabe, ¿cómo saldré adelante? Un hombre rechazado. En el mundo de los negocios, ¿cómo levantará la cabeza? ¿Por este daño no me compensarán? Fernando, ¿qué quieres exactamente? Simple. Quiero compensación. Si no, no cancelaré la boda. ¿Tú qué quieres? Primero, una villa en el centro. Segundo, un superdeportivo de 10 millones. Tercero, en efectivo, 500 millones de euros. ¡Fernando! ¡Es un robo! Papá, acéptalo. No quiero tener nada que ver con él. Bien. Lo acepto. ¡Qué directo! Tío Suárez, muy directo. Entonces, buen trato. Villa, deportivo. Mañana se traspasan. Efectivo. Aquí está el cheque. Fernando, desde ahora, la familia Suárez no tiene nada que ver contigo. Tío Suárez, con cuidado. Adiós. Papá, míralo. Ofendió a los Suárez así. En Ciudad Río, ¿cómo vamos a sobrevivir? Exacto. Este ingrato es un peligro en casa. Mejor cortar lazos ya. Papá, mi hermano ya se separó. Y el préstamo de 5.000 millones de euros. Podemos congelarlo. Si no, usará los bienes de los Ramírez para causar estragos. Fernando, ¿qué más tienes que decir? Si quieres congelar los fondos, como quieras. Pero si quieres cortar lazos, pues tendrás que hacer fila. Tú. Ya lo dije. En un mes devuelvo los 10.000 millones de euros. Para entonces, ¿quién me ruega a quién? Ya veremos. Papá, tengo una idea. ¿No quiere comprar carne de cerdo? Entonces busquemos la forma de que se quede con ella. Al incumplir el préstamo, esos 5.000 millones de euros ¿no serán una deuda que no pueda pagar en toda la vida? Jefa, ¿congelar los 5.000 millones de euros restantes no es muy arriesgado? Después de todo, el acuerdo de préstamo especifica la cláusula de multa. Lee bien. La multa es recíproca. Si no puede pagar, no solo perderá el préstamo, sino que nos pagará 5.000 millones de euros. Entiendo. Lo haré ahora. Fernando, quiero ver. ¿Cómo vas a usar carne de cerdo para pagarme 1.000 millones de euros?
Fer, los Ramírez congelaron tus 500 millones de euros. ¿Lo sabías? Lo sé. ¿Qué piensas hacer? Sin ese dinero, la brecha de pago es enorme. Carlos, voy a hacer una transmisión. ¿Transmisión? ¿Qué harás? Voy a apostar alto. Denunciaré a los Ramírez. Hola a todos, soy Fernando. Hoy hago esta transmisión para denunciar públicamente a mi propio padre, Héctor Ramírez. ¿Qué pasa? ¿Héctor? El dueño de Inmobiliaria Ramírez. El hijo denuncia al padre. Hace 5 años volví a los Ramírez. En estos 5 años, Sofía, para presionarme. Mi propio padre, Héctor, no hizo nada. Hasta apoyó a otros. Luego pedí a los Ramírez 1.000 millones de euros, todo por escrito, en el acuerdo, y los congelaron sin más. Su único objetivo es que incumpla y asuma 500 millones de euros de deuda. Hola a todos. Soy Carlos Reyes, del Grupo Reyes. Todo lo que dice Fernando puedo confirmarlo. El acuerdo de préstamo lo vi con mis propios ojos. Lo que hicieron los Ramírez es forzar su quiebra a propósito. Señor, malas noticias. Javi lo denuncia en vivo. Ese ingrato. Se acabó. Todo se acabó. Ay, pobre Fernando. Los Ramírez son odiosos. Boicot a Horizonte. No compraré más casas de Horizonte. Héctor no merece ese padre. Es muy injusto con su hijo. Tu transmisión, top 3 de tendencias, más de 1 millón de seguidores. Esta fama viene y va rápido. Hay que darle prisa. Sofía, por tocar mi dinero, haré que el dinero de los Ramírez no recuperen ni un céntimo. Presidente, ya salieron las ventas de hoy. Disminuyeron un 52%. Un día, solo un día, y perdimos la mitad de la capitalización. Sofía, ¿quién te dijo que congelaras esos 5.000 millones de euros? Quería evitar que hiciera esa estúpida inversión en cerdo. No pensé que haría una transmisión. ¡Ja! Estúpida. Mira, ¿quién es más estúpido ahora? Don Reyes, las ventas de esta semana crecieron un 187%. De los clientes que cancelaron a Horizonte, el 80% se nos unió. Carlos. Sí. ¿Ese Fernando es tu amigo? Más que amigo, me asocié con él en un gran negocio. Acumular carne. ¿Acumular carne? Ah, ¿de qué magnitud? 10.000 millones de euros. ¿De dónde saca esa confianza? Papá, no sé de qué se basa, pero este tipo tiene lo suyo. Los Ramírez le cortaron 5.000 millones de euros. Ahora le falta liquidez. El Grupo Reyes, por su culpa, ganó mucho. Este favor lo haré. 15.000 millones de euros. Te los presto. Pásalos a él. Bien. Recuerda, es inversión, no es un regalo. Entendido. Ya llegó el dinero. ¿Qué sigue? Carlos, ¿has oído hablar de apalancamiento? ¿Apalancamiento? En mis manos tengo cientos de millones de euros en carne. Esta carne es un activo. La hipotecaré al banco para pedir más dinero y comprar más carne. ¿Tú quieres comprar todos los cerdos del país? No, solo quiero antes de que llegue el momento, apostar fuerte. Acepto. Te sigo.
En 3 meses habrá peste. El precio de la carne subirá un 30%. Ramírez, ya verán. Escuché que eres muy popular en la universidad. ¿Celoso, Vico? Ya empezó. Ese inútil de Fernando también está en la Universidad Capital. Quiero que todos en la universidad sepan que este pueblerino es un acosador y escoria. Se lo aseguro. Miren, ¿ese es Fernando de Internet? Es el que echaron de la familia Ramírez. Dicen que es el hijo de Héctor. ¿Hijo de Héctor? No, desde que renací, solo soy Fernando. Cami, comamos esta noche. Reservé el mejor restaurante italiano. No, Samuel. Ya te lo he dicho muchas veces. Cami, ¿a dónde vas? Hola. ¿Me das tu WeChat? Recuerda, cuando mueda, grita que te acosa. Haré que lo graben. Entonces, estará acabado. ¿Quién es ese? ¿Cómo es que la reina del campus lo mira? El de los Ramírez, ese señorito pueblerino. Si la diosa lo mira, apuesto a que en un instante aceptará como un perrito faldero. Igual que antes. Víctor, tu truco de seducción es muy cliché. Hola. ¿Me das tu WeChat? No. Oye, ¿por qué eres tan frío? En mi vida pasada, Camila y este Andrés, esa pareja, fueron así y me arruinaron la vida. ¡Víctor, suéltala! ¡Hombre! ¿No lo ves? Cami es mi novia. Te engañamos. ¡Ayuda! ¡Fernando! ¡Me acosa! ¡Quería abusar de mí! No es cierto. Ustedes lo hicieron. A nadie le creerás. Desde hoy, eres el pervertido que acosa a la reina de la universidad. Desde ese día, mi reputación se arruinó por completo. Todos me llamaban pervertido, basura. Nadie volvió a creerme. Oye, ¡No me toques! oye, ¿en qué te he ofendido? ¿Por qué me tratas así? ¿Qué le pasa a este tipo? La reina del campus lo invita y él se enoja. ¡Qué hipócrita! ¿Quieres saber por qué? Porque eres sucia. ¿Qué dijiste? Esta bofetada es por todos los que incriminaste. Por ellos. Fernando, estás muy... ¿Quién eres, mocoso? ¿Cómo te atreves a tocar a mi Cami? Me golpeó y me insultó. ¿Es tuya? Hermano, ¿tanto te gusta que te pongan los cuernos? Basta de tonterías. ¿Sabes quién soy? Soy el presidente del consejo. Con una palabra puedo hacer que te echen de esta universidad. ¿Presidente del consejo? ¿Eres muy importante? Mocoso. Escucha bien. A partir de hoy, haré que en esta universidad no puedas pasar ni un día. Haré que pierdas todos tus créditos y te arruinaré la reputación. €10.000. ¿Te alcanzan para tu pago por actuar? Chicos, esta obra de hoy alguien pagó para que actuara. ¿Quieren saber quién? ¡Tú! ¡Te estás difamándome! Si es difamación o no, lo sabrán pronto. Presidente Torres, mejor reza para que no dejes rastros. Si no, tu puesto de presidente del consejo no lo vas a mantener. Ramírez, voy a hacer que nunca pueda. Fer, ¿estás bien? Hay un rumor loco afuera. Dicen que golpeaste a la reina del campus. Y te metiste con Samuel. Fer, ¿por qué no vas a la universidad a explicarlo? Y te disculpas. Escuché que el papá de Samuel es de la oficina de educación o algo así. Discúlpame. No tengo la culpa.
¿Por qué me disculparía? Pero Samuel... Temen que los arrastre. Fer, ¿qué dices? Somos hermanos. Sí. Compartimos la gloria y las penas. En mi vida pasada, cuando Víctor me incriminó, ellos fueron los únicos que estuvieron conmigo. Este favor lo recuerdo. Tranquilos. Lo tengo bajo control. Fer, ten cuidado con Samuel. Seguro te atacará. Que te molestes lo de menos. Solo temo que mande a golpearte. Ah, ya veo. Entonces lo derroto primero. ¿Y listo? El vicepresidente Felipe García. ¿Lo conocen? ¿Felipe? El segundo de la Junta. Escuché que no se lleva bien con Samuel. Han peleado en secreto por mucho tiempo. Aunque sea así, ¿por qué te ayudaría? Porque puedo darle lo que quiere. Fernando, ¿qué quieres? No te ayudaré. 500.000 euros. ¿Qué dijiste? 500.000 euros en efectivo. Aliéntate con los demás directivos. Busca las pruebas de los 3 años de corrupción y abusos de Samuel. Recógelas y denúncialo al rector. Cuando lo logres, esos 500.000 euros serán tuyos. ¿Por qué crees que te ayudaré? Porque Samuel fue presidente 3 años y tú el segundo, siendo su perro. Porque él tiene contactos y tú no. Porque los fondos que se roba al año valen 10 años de tu sueldo. ¿Qué? ¿No quieres derrocarlo? Hagámoslo. Lo aguanté 3 años. En 3 días quiero resultados. Este chico, ¿quién? Fer, escuché que Samuel hoy en la tarde hará una junta para atacarte. Seguro hará que todos los departamentos te aíslen. Entonces tus materias, calificaciones y créditos se verán afectados. Que la haga. Fer, ¿por qué no estás nada preocupado? La junta de hoy será genial. Los reuní hoy aquí por una cosa. El lobato Fernando golpeó a un compañero e insultó a la reina. Hay que castigarlo. A partir de hoy, el consejo lo boicotea por completo. Obstaculicen sus materias. Quítenle créditos. Que en esta universidad no pueda durar ni un día. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no hablan? ¿Están sordos? Presidente Torres, deberías preocuparte por ti mismo. Felipe, ¿qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? Samuel, estos 3 años robaste fondos, cobraste sobornos y oprimiste a los compañeros. Ya nos cansamos de ti. ¿Y ustedes? ¿También harán lo mismo? Sí. Sí. ¡Rebeldes! ¡Todos son rebeldes! Samuel, ¿qué está pasando? El consejo. Estos malagradecidos del consejo. Me quieren juzgar. Samuel, ve con el rector. Seré tu testigo. Dile que Fernando atacó primero. Exagera el asunto. A ver si se atreven a hacer algo. Bien, iré con el rector ahora mismo. Ese bastardo de Fernando. Haré que pierda. Pase. Rector, un alumno como Fernando en la plaza, públicamente, golpeó a una compañera, habló con arrogancia e insultó al consejo. Y eso no es todo. También incitó a los del consejo contra mí. Hizo que el trabajo del consejo no pudiera avanzar. Que alguien así siga en la universidad. Es un cáncer. Sí, rector. También me golpeó en público. Los que estaban ahí ese día pueden darme testimonio. Carlos, investiga a alguien. Víctor. Mi querido hermano. Quiero saber todos sus secretos. Fer, esta es la villa privada de Víctor. Ya investigamos. En esta villa, Víctor esconde mujeres. Mantiene a varias. La reina del campus, Camila, viene seguido. Vamos. Entremos. Este chico sí que sabe divertirse.
Camila, Samuel. Ninguno escapará. Ninguno. Fernando, soy el rector. Ahora, ven enseguida a mi oficina. Sí, rector. Entendido. Fer, ¿quieres que te acompañe? No. Ellos creen que me llaman para regañarme, pero no saben que la fiesta apenas empieza. Te denunciaron por golpear a una compañera e insultar al presidente. ¿Tienes algo que explicar? A este tipo deberían expulsarlo. Arruina el ambiente. No solo no tengo que explicarme, sino que voy a denunciar. ¿Tú vas a denunciar? ¿Con qué derecho? Representamos a todos los jefes del Consejo para denunciar al presidente actual Samuel Torres, Felipe García. ¡Estás loco! ¡Loco! Por tener dinero, robaste fondos del Consejo. Te quedaste con los auspicios y reprimiste a los demás. Ya te aguantamos mucho. Aquí están los registros, las transferencias y los testimonios de quienes amenazó. Todo está aquí. Samuel nos obligó a hacer sus tareas. Si no, nos bajaba créditos. También se robó los fondos de la fiesta por 50.000 euros. Ustedes me difaman. ¡Es calumnia! Estas pruebas, ¿cómo las explicas? Fue él. Seguro fue él quien los sobornó. El dinero puede comprar a uno, pero no a la conciencia de todos. Lo que has hecho, todos lo saben. Vamos, no nos incumbe. ¡Alto! Les di permiso. ¿Qué más quieres? Compañeros, voy a denunciar que Víctor y Camila tienen un trato turbio y que mantienen cautivas a otras compañeras. ¿Qué? Fernando, estás loco. Hay límites para difamar. ¡Mentira! Soy un estudiante decente. ¿Por qué me difamas? ¿Por qué? Por las pruebas. ¿Esto no es la zona de villas de lujo frente a la universidad? ¡Es falso! ¡Es falso! ¡Me estás difamando! ¿Editada? ¿Y esto? Víctor, me compraste otra cartera hoy. Te adoro. Sé buena. Obedece. Me ayudarás a elegir mercancía y te daré cosas buenas. Rector, aquí tengo más registros de Camila entrando y saliendo de la villa y transferencias de Víctor a ella, con un lapso de 1 año. ¿Bastan como prueba? Camila, Víctor, ¿qué tienen que decir ahora? Rector, seguro es una trampa de Fernando. Él me incriminó a propósito. Víctor, las pruebas son claras y sigues negándolo. La cara en ese video es la tuya. ¡Qué asco! Criar a una mascota. No puedo creer que lo hiciera. Víctor, ¿no te gusta hacerte el bueno? ¿Ahora? Aún puedes fingir. Víctor, es tu culpa. Ahora toda la universidad sabe que soy tuya. No tengo cara para salir. Cállate. Déjame pensar. ¿Quieres darle la vuelta? ¿Qué quieres decir? Esas fotos y vídeos todos vieron que estábamos íntimos, pero no saben la verdad. Entonces, haces una transmisión y dices que Fernando te obligó, que te amenazó con esas cosas y quería abusar de ti, y que se vengó al negarte. ¿Esto funcionará? Como mujer tienes ventaja. En Internet, ¿no siempre simpatizan con los débiles? Solo tienes que llorar un poco y la opinión pública cambiará. Hola a todos, soy Camila Flores. Hoy voy a decir la verdad. Ese Fernando no es una buena persona. Esas fotos fueron su herramienta de amenaza. Dijo que si no le obedecía, las publicaría y me arruinaría. Hoy en la oficina del rector me humilló en público.
¡Qué basura es Fernando! Qué lástima, Cami. Fer, ¿ya viste el celular? ¡Asqueroso! Ese tipo merece estar en la universidad. Fernando, en nombre de todas las chicas te pedimos que te retires. Así es, no eres bienvenido. Fer, dime algo. Camila y Víctor quieren jugar con la opinión pública. Entonces los acompañaré hasta el final. Fer, la petición del campus ya tiene más de 300 firmas. ¿Qué hacemos si te echan? Que el Consejo Estudiantil siga investigando sobre Camila y Andrés. Sobre todo la mansión de Víctor. Entre más detalles, mejor. ¿Y luego? Y lo denunciamos. ¿Denunciar qué? Claro, denunciar que Víctor forzó a estudiantes. Bien, vamos. Indigno. ¿Qué estás tramando ahora? ¿Estás loco, Fernando? ¿Acaso quieres avergonzar a toda la familia? No debimos traerlo de vuelta. Es un mal agradecido. Explícame ahora mismo qué es todo esto. ¿Explicar qué? Lo que hizo Víctor. No lo cuestionas y vienes a cuestionarme. Papá, ¿ya lo ves? No respeta a la familia. Ya se cree muy valiente. Es un influencer y ataca a su propio hermano. ¿Quién es Víctor Ramírez? Soy Víctor. ¿Qué pasa? Recibimos muchas denuncias de Víctor Ramírez, sospechado de forzar a mujeres a ser esclavas. Necesitamos que cooperen con la investigación. Debe ser un error. Mi hijo jamás haría eso. Señor Ramírez, es un procedimiento normal. Por favor, según la denuncia y la investigación inicial, Víctor, tienes una villa a tu nombre. Y en su interior hay muchos objetos y equipos de vigilancia sospechosos. ¿Cómo lo explicas? Es la casa de un amigo. Solo me quedo a veces. Oficial, fue Fernando. Me obligó a estar con Víctor. Esas fotos me las usó para amenazarme. Ese Fernando es muy descarado. Totalmente. Es un abusador. ¿Ya terminaron? Oficial. Aquí están los documentos de la villa de Víctor. El dueño es Víctor mismo. Víctor, ¿qué está pasando? Papá, yo puedo explicarlo. ¿Explicar qué? ¿Cómo usaste tu dinero para mantener a Camila en la villa? ¿O cómo la hiciste incriminarme? Fue ella. Lo hizo por gusto. Me sedujo. También soy víctima. Ya decía yo, esa Camila, ¿de dónde sacaba para lujos? Resulta que es mantenida. ¿Qué dices, Víctor? Tú dijiste que me querías. Me llenaste de dinero para que estuviera contigo. ¿Y ahora me echas la culpa? Mentira. Solo quieres dinero. Me seguiste por mi dinero. Basta. Ambos son sospechosos de delito. Acompáñanos ahora mismo. Fernando, ya verás. ¡Vamos! Ya verás. Tengo más sorpresas para ti. Tengo más sorpresas para ti. Alto. Presidente Ramírez. ¿Algo más? Fernando, Víctor es tu hermano. ¿Dejas que lo encierren? Cuando me lastimó, no me trató como hermano. Fernando, Andrés siempre fue bueno. Seguro fue esa mala mujer la que lo corrompió. Considéralo joven e imprudente. Retira tu declaración. Hermano, papá y mamá te lo suplican. Hermano, papá y mamá te lo suplican. Admite que fuiste tú quien falsificó pruebas para incriminarlo. Así podrás salir. Retira tu declaración. Admite que falsificaste pruebas. Sí. Solo di que incriminaste a Víctor. Desbloquearé 5.000 millones de euros. Además, haré que todos te disculpen. Espera, Héctor. ¿Acaso crees que soy tonto? ¿O crees que la vida de tu hijo vale más que mi futuro? Tú. Lo que acaban de decir ya lo grabé. Una me amenazó con retractarme. Otro prometió desbloquear fondos. Otro prometió desbloquear fondos. Y otra que cargue con la culpa. Si publico estas grabaciones, presidente, las acciones de Inmobiliaria Horizonte, ¿cuánto valdrían? ¿Qué quiere? Es simple. 200 propiedades en Ciudad Río. A mi nombre. Estás loco. 200 propiedades. Entonces daré las grabaciones a los reporteros. Y de paso, revelaré unos secretos de los Ramírez para que sean tendencia. Amor, Vico sigue adentro. Acepto. El presidente Ramírez es sensato.
Para mañana, trae los contratos a mi cuarto. No me hagas esperar. Fernando, haré que te arrodilles y me devuelvas todo. Papá, yo de verdad fui incriminado por Fernando. Esas fotos y vídeos son falsos. ¿Cómo podría hacer algo así? Hijo mío, te hicieron una injusticia. Lo sé que eres inocente. Papá, Fernando se pasó de la raya. Claramente quiere que la familia Ramírez quede arruinada. Yo pensaba que era un simple pueblo. No esperaba que fuera más difícil que ustedes dos. Papá, no me digas que crees lo que dijo. No importa si lo creo. Lo importante es cómo recuperaremos el honor. El cumpleaños número 20 de Valeria es la próxima semana. Entonces, en Ciudad Río, vendrán todas las élites. Podremos hacer que... Fernando, frente a todos, se arrodille y pida perdón a Andrés, y se arrodille y pida perdón a Víctor, y admita que falsificó las pruebas. Así podremos limpiar el escándalo de los Ramírez y arruinar su reputación. Por cierto, papá, su préstamo de 5.000 millones de euros está por vencer. ¿Cuánto le darán por su cerdo? No tendrá dinero. Seguro nos rogará. Bien, así se hará. Ese día, quiero ver cuánto más se hará el duro. Fer, ese Víctor al fin pagó. A ver si sigue de arrogante. Hay que celebrar. Celebremos. Calma. Derrocar a Víctor tan fácilmente fue gracias a todos ustedes. La verdad, sin su ayuda, no habría sido tan fácil. No te lo agradezcas, Fer. Los 500.000 euros que me diste aún no los gasto. ¿Qué son 500.000 euros? Héctor me dio 200 propiedades en Ciudad Río. He decidido que todos aquí tendrán al menos una. Fer, ¿qué dijiste? Un departamento, en Ciudad Río. Es en Ciudad Río. Son al menos 5 millones de euros. Felipe. Sí, haz un recuento. A todos los que ayudaron, repártelos por su aporte. No te saltes a nadie. Claro, hermano. Fer, te seguiré toda la vida. Antes pensaba que eras un tonto. Joder, pensaba que eras un tonto. Pero ahora soy la idiota. Ya, no sean cursis. Recuerden, mientras me sigan, no los defraudaré. ¡Con Fer! ¡Con Fer! ¡Con Fer! Ya tengo equipo y contactos. Ahora debo pensar cómo duplicar este dinero. Lo del cerdo, aunque es seguro, no hay que poner todos los huevos en una cesta. Debo buscar otras opciones. En mi vida pasada, Héctor mencionó que el negocio de snacks crecía, pero él despreciaba este negocio chico. Pero luego parece que se creía mucho y perdió esa gran oportunidad. Ya. ¿Qué, Fer? Fer, ya pasó un mes. Largo. Tengo la nueva fórmula para hacerme rico. Dime, Fer. Cadena de snacks. ¿Ah? ¿Tienda de snacks? ¿Qué tal? Es esto. No es una tienda común. Es una cadena de marca. Volumen, precio y escala. Piénsenlo. Los jóvenes de hoy cambiaron sus hábitos. Snacks para series, snacks para fiestas, snacks para jugar. Pero los snacks de afuera son muy caros y de poca variedad. Si abrimos una cadena económica y variada, con un diseño moderno, Menor margen. Ganamos por volumen. Exacto. primero en Ciudad Río abriremos la tienda insignia y expandiremos por franquicias. Quiero llegar a miles de tiendas. ¡Mais! Fer, ¿quieres ser como Iván Martínez? Iván Martínez. Es muy agotador. Lo que quiero es ganar dinero sin moverme. No importa que sea, si Fer lo empieza, nosotros lo seguimos. Sí, con Fer siempre ganamos. ¡Con Fer! ¡Con Fer! Fer, la ubicación y decoración. La cadena de suministro. Yo puedo mandar a alguien. Conozco a unos diseñadores. Nos ayudarán con la tienda. Entonces, la preparación se la dejo a ustedes. Sí, claro.
Ya pensé el nombre de la marca. Será Fernando Ramírez. ¿Qué tal? Fernando Ramírez. El nombre. Es un regalo que le preparo a mi futuro hijo. Así, cuando crezca, estos negocios serán para él. Fer, ¿ya pensaste en tu hijo? ¿Y en tu esposa? ¿Quién es? Sí, Fer. ¿Dónde está tu esposa? Te digo, es que... Señor Ramírez, soy el asistente del presidente Ramírez. Esta es la invitación de la señorita Suárez para su fiesta de 20 años. El presidente Ramírez me pidió decirle que asista puntualmente. Bien. Iré. Fer, ¿no es una trampa? Claro que es una trampa. ¿Quieres que me arrodille a disculparme en público? Héctor, qué bien planeado tienes todo. Siendo así, no me culpes si aprovecho para ganar algo. Vaya, ¿no es mi amigo Fer? Te hacías el desconocido. Al fin te acordaste de mí. ¡Para! Acepté porque dijiste que habría un buen show. Dime, ¿qué estás tramando? Los Ramírez me invitaron a una trampa. Estoy por entrar. ¿Una trampa? Tengo que ir. Llegaré en 10. Mira, ese es el heredero que los Ramírez echaron. Dicen que peleó con Carlos. ¿Y se atreve a venir? El show va a empezar. Digna de la familia Suárez, esta noche es una diosa. Señorita Valeria, feliz cumpleaños. Que siempre seas de 18. Payasos. Vaya, ¿no es el ex heredero de los Ramírez? Oí que te separaste de los Ramírez y que te peleaste con Carlos. Vaya, y ahora te ves así. ¿Y vienes a comer gratis? ¿Quiénes se creen que son? ¡Tú! ¿Te atreves a pegarme? La empresa de tu padre tiene el 30% de sus negocios gracias a los Ramírez. ¿Con qué cara me haces de valiente? ¿Y tú? Lo de tu familia el año pasado, evadiendo impuestos. ¿Quieres que te ayude a delatarlo? Perdón. Yo... me equivoqué. Bien. De rodillas. Hoy es el cumpleaños de la señorita Suárez. Con este escándalo, ¿no es un poco irrespetuoso? Javier Mendoza, el heredero Mendoza. La familia Mendoza es más poderosa que los Ramírez. Fernando ahora está en problemas. Yo diría que mejor se rinda. Después de tantos años de ser un pueblerino, que Javi quiera hablar con él es un honor para él. ¿Este es el prometido de Vale? Un abusón. No es la gran cosa. ¿Eres Fernando? He oído de ti. Hoy, por respeto a la señorita Suárez, olvida esto. Hazme este favor. ¿Qué dices? ¿Por qué debería hacerte un favor? ¿Por qué debería respetarte? Fernando, ¿quién te crees que eres para desafiar a los Mendoza? Los Mendoza son la primera familia de Ciudad Río. Un simple paria desterrado. Apresúrate a pedirle perdón a Javi. Fernando, Javi te da una salida. No seas tan ingrato. Frente a todos, pide perdón. Y esto se olvida. ¿Pedir perdón? ¿Por qué tendría que pedir perdón? Vaya, ¿no es el que se arrodilló ante la señorita Valeria rogando ser su yerno? ¿Qué? ¿La dejaron y aún tienes el descaro de venir a la fiesta de la señorita Valeria? Dicen que lloró como un bebé, diciendo que solo se casaría con Vale. ¿Y el resultado? Vale ni lo miraba. Basta. Ya basta. Después de todo, él alguna vez me amó de verdad, solo que no éramos compatibles. ¿Amarte de verdad? Valeria Suárez,
¿Acaso te tienes algún malentendido? Esa declaración de amor fue solo una obra de teatro que fingí. ¿Qué estás diciendo? Al final, si tú y los Suárez estaban ansiosos por deshacerse de mí, pude exigir mucho más y conseguir esa compensación. Una mansión, un auto de 1.000.000 de euros y además 500 millones de euros en efectivo. Este negocio resultó muy rentable. ¿Tú me engañaste? ¿Engañarte? ¿No fuiste tú quien me dio el dinero? Valeria Suárez, ante mí, no vales nada. Vaya, la hija de los Suárez fue engañada. 500 millones de euros. Este Fernando es muy cruel. Fernando, aunque engañaste a los Suárez por dinero, ¿y qué? Invertiste todo tu patrimonio en el mercado de cerdo. Este movimiento es muy tonto. Los Mendoza trabajamos en ganadería por 30 años. ¿Qué mercado no hemos visto? Al pasar la peste, el precio bajará. Comprar a este precio, luego perderás todo. Y ni hablar de tus 5.000 millones de euros. Seguro los Ramírez ya los congelaron. Entonces, en 3 meses, si no pagas, solo las multas te dejarán en la ruina. ¿Quién dice que los 5.000 millones de euros solo puedo pedirlos a Héctor? Sin mí, ¿quién más estaría dispuesto a darte 5.000 millones de euros? ¿Qué prisa hay? El show. Recién Este Fernando, me temo que esta noche no saldrá por esa puerta. Dicen que también peleó con Carlos. ¡Qué tonto! Ahora se ha quedado completamente solo. Hermano, mira, ¿para qué? Tú y Carlos terminaron así. Ya no te hace caso. ¿En quién vas a apoyarte? Exacto. Sin apoyo, no eres nada. Mejor discúlpate con papá ahora. Él aún puede ayudarte. Fernando, te lo dejaré claro hoy. Solo tienes que perdonarte con Víctor y prometer no causar más problemas. Este agujero de 5.000 millones de euros, yo lo cubriré. Fernando, don Héctor ya lo dijo. ¿Qué esperas? Sí, solo baja la cabeza. Mejor que perder todo. Disculparme. ¿Con él? Víctor, ¿cómo te fue en la cárcel? Escuché que los líderes de ahí parecen ser con los jóvenes muy cariñosos. ¡Tú! ¿Cárcel? ¿El segundo hijo de los Ramírez estuvo en la cárcel? Con razón hace poco no lo había visto. Así que... Papá, míralo. Fernando, ¿acaso no tienes modales? Expones a tu hermano en público. ¿Acaso no eres de la familia Ramírez? Sofía, ¿cómo te atreves a juzgarme? ¿Quién fue la que metió su ropa interior erótica usada en un regalo para darle a Héctor de cumpleaños? Y la chica universitaria que Víctor escondía en esa mansión, tú también lo encubriste, ¿no? ¿Quieres que cuente todos los detalles? Basta, Fernando. Yo, Héctor, tengo 30 años en Ciudad Río. Para ser sincero, aparte de mí, nadie te dará 1.000 millones de euros. Fernando. Te aconsejo que seas sensato. Ese negocio de cerdo seguro pierde. Mejor discúlpate ya y sal con vida. Así es. Mejor arrodíllate y discúlpate ahora que terminar en la calle. Ya llegó. ¿Quién llegó? Si no se atreven, yo lo doy. Carlos, ¿qué hace él aquí? ¿No se habían peleado? Hermano, perdón por tardar. ¿Qué era lo que decías? Aparte de ti, nadie me daría 1.000 millones de euros. Anuncio que el Grupo Reyes invertirá 5.000 millones de euros con Fernando para dominar el mercado de carne de cerdo.
100.000 millones de euros. Los reyes van a invertir 5.000 millones de euros. Pero, ¿no se habían peleado? ¿Qué está pasando? Estás loco. Si empiezas a comprar carne de cerdo ahora, esto es saltar a la hoguera. Así es. El gobierno pronto liberará las reservas de carne de cerdo. El precio caerá y perderán todo. Eres un hombre inteligente. Supongo que debes saber la situación del mercado. La carne de cerdo, al ser liberada, hará que el mercado colapse. Para entonces, no será una inversión estratégica, sino ir a la tumba con Fernando. La carne de cerdo es tan poca que ni siquiera es una gota en el océano. ¿Qué quieres decir? Te propongo una apuesta. Antes de fin de octubre, el precio mayorista llegará a 50 euros el kilo. ¿50 euros? ¿No ves cuánto cuesta ahora? ¿Estás loco? Imposible. El precio de la carne nunca llegó a ese número. ¿50 euros el kilo? El desarrollo del remedio contra la peste ya está casi terminado. Al salir al mercado, el stock de cerdo se recuperará rápido y el precio bajará naturalmente. Ni siquiera entiendes la oferta y la demanda y te atreves a decir tonterías aquí. El análisis de Javi es muy sólido, Fernando. Solo se está ilusionando. Ya verán. Para entonces, él y Carlos perderán hasta la ropa. Fernando, si te disculpas ahora, puedo ayudarte suplicando a mi padre para que él interceda por ti con Héctor. Después de todo, tú y yo tuvimos algo en el pasado. No necesito tu ayuda. Javi, después de tanto, solo te haré una pregunta. ¿Te atreves a apostar? ¿Y tú, Héctor? ¿Te atreves? Antes de fin de octubre, el precio mayorista del cerdo será 50 euros el kilo. La apuesta, 1.000 millones de euros. ¡1.000 millones de euros! Este chico sí que se atreve a apostar. 1.000 millones de euros. Fernando, ¿puedes sacar ese dinero? Si puedo sacarlo o no, depende de si aceptas. Bien, yo, Javier Mendoza, nunca me he rendido ante nadie. Esta apuesta, la acepto. Javi aceptó. Vaya espectáculo nos espera. Fernando se busca la muerte. 1.000 millones de euros a la basura. Pero esos 1.000 millones de euros, no vayas a no poder sacarlos y avergüenzas a los Mendoza. Lo que falte a Fer, yo lo cubro. Si le faltan 500 millones de euros, yo los pongo. Hermano, si ganas, no olvides darme la mitad. Hecho. Fernando, que Javi apueste contigo es asunto suyo. Si quieres apostar conmigo, ¿a qué apostamos? Héctor, la apuesta entre nosotros puede ser mayor. Si pierdo, me arrodillaré ante ti, ante Víctor y ante toda la familia Ramírez. Y haré lo que me pidas. Arrodillarse, eso es rendirse por completo. Don Héctor, acepta. Hazle saber su lugar. Pero si yo gano, quiero que tú, Héctor, me transfieras 1.000 propiedades de Ciudad Río a mi nombre. ¿Te atreves? ¿1.000 propiedades? ¡Ja! ¡Qué ambicioso eres! ¿Aceptas o no? Don Héctor, él apuesta su propia vida. ¿Qué teme? Exacto. Con la visión de Don Héctor, esta apuesta ganará seguro. Bien, acepto. Fernando, recuérdalo. Si pierdes, arrodíllate. No culpes que no tenga piedad paternal. Espera. Fernando, ya que apuestan, me sumo a la diversión. Apuesto que pierdes. La apuesta, 500 millones de euros. Si pierdes, haré lo que quiera. Por engañarme y humillarme, te haré pagar cada centavo. Bien. Acepto. ¿Quién más quiere apostar? Ya sean 1.000 millones de euros o 500 millones de euros, no importa quién sea, acepto. Fernando, ¿se volvió loco? Ofendió a las 3 familias. Ya verán. A finales de octubre será su final. Señores, los veo a finales de octubre. Papá, ¿lo escuchaste? Frente a tanta gente, me humilló. Y hasta mencionó lo de la cárcel. Solo quiere que en Ciudad Río no levante la cabeza. Amor,
Mira, Vico. Lo humillaron mucho. Ese mal hijo de Fernando. Debemos romperle las piernas. Sí, papá. No podemos esperar. Debemos darle una lección. Mira. ¿Qué prisa? En noviembre, el apuesto vence. Si Fernando pierde, se arrodillará ante todos y estará a nuestra merced. Para entonces, podremos hacerle lo que queramos. Pero papá, no puedo soportarlo. Escúchame. Aguanta 2 meses. Pero hay algo. Para entonces, hazle lo que quieras. Pero no lo mates. Él tiene lo que necesito. Entendido, papá. Fernando, cuando termine el apuesto, te haré desear la muerte. Arrodíllate. No, sería muy fácil. Lo que sufrí en la cárcel. Te haré pagarlo 100 veces más. Hermano. Tu apuesta de hoy es muy grande. Los Suárez, Mendoza y Ramírez los ofendiste a todos. ¿Temes? No temo. Solo que... si la carne de reserva se libera en masa, nuestro plan se arruinará. La carne de reserva, esa cantidad, es solo una farsa para la gente. Piénsalo. Con más de 1.000 millones de personas, ¿cuánta carne se consume al día? Con tan poca reserva. Si la liberan, ni siquiera hará un grano de arena. ¿Y la cura de la peste? Crearla es una cosa, lanzarla al mercado otra. Aunque salga mañana. De cerdito a adulto, toma mínimo 6 meses. Confía. En 6 meses, el precio solo subirá, no bajará. Carlos. Tengo una idea. La carne que tenemos, la hipotecamos de nuevo. ¿Otra hipoteca? ¿Esto quieres? Sí. Pedir un préstamo y comprar más. Si vamos a apostar, apostemos alto. Bien, hagámoslo. Hermano, esta vez. Apuesto hasta el... Estos precios son una locura. Con razón, la fila llega hasta la calle. Ahora mi familia compra snacks solo en Snackfair. Bueno, vamos a ver. Felipe, busca unos influencers para visitar la tienda. Generemos ruido. A nivel nacional, el camino de las franquicias estará abierto. Claro, Fer, lo haré ahora mismo. Fer, mira. Ganamos la apuesta. Lo esperaba. Entonces, ¿cuándo cobramos? 500 millones de los Suárez, 1.000 millones de los Mendoza y de los Ramírez, 1.000 departamentos. Pero temo que no paguen, sobre todo los Mendoza. Son los líderes de Ciudad Río en el comercio minorista. Empecemos por los más débiles. ¿No van a pagar? Tengo mis métodos para que paguen. Se acabó. Se acabó todo. Ay. Papá, ¿es para tanto? Solo son 500 millones de euros. ¿La familia Suárez no puede pagarlos? Vale. ¿Crees que nuestra familia tiene tanto dinero? ¿Qué quieres decir? En estos años, la inmobiliaria cayó. El flujo de caja ya está muy ajustado. De lo que aparece en los libros, la mitad es dinero prestado. Entonces, ¿qué hacemos? 500 millones de euros. Aunque vendamos todo para juntarlos, la familia Suárez sufrirá un gran golpe. Si no, le rogaré a Fernando. Después de todo, éramos prometidos. Debería. Señor, malas noticias. Fernando llegó con gente. Fernando, ¿cuánto tiempo? Sobre la apuesta, ¿podemos hablar? ¿Hablar? ¿Cómo quieres hablar? Yo podría en público, discúlpame. Y dejemos esto. ¿Qué dices? Señorita Suárez,
¿Acaso tiene algún malentendido? ¿Cree que su disculpa vale 500 millones de euros? Fernando, no te pasas de la raya. ¿Pasarme? En la fiesta de cumpleaños, cuando se burlaron de mi cerdo y decían que perdería todo, ¿quién se pasó más? Si los Suárez no quieren dignidad, entonces no necesitamos darles respeto. Chicos, vamos. ¡Oigan! ¡Los Suárez no pagan! ¡500 millones de euros! ¡500 millones de euros! La hija del hombre más rico de Ciudad Río se echa atrás. Si esto se sabe, ¡qué vergüenza! ¿Ustedes qué están haciendo? Basta. Deténganse ya. Pago. Ya pagaré. ¿Qué más que basta? Deténganse. Lo pago. Ya pagaré. Basta. ¡Ey! ¿Qué hacen? Don Suárez es un hombre decente. Fer, qué jugada. El dinero ya lo transferí. Mira. Don Suárez no es un deudor moroso. ¡Qué rápido! Sí. ¡Ey! Fernando, ¿tienes tanta necesidad de dinero? ¿Por 500 millones de euros quieres empujar a los Suárez al abismo? Señorita Suárez, el apuesto fue tu decisión. Y el respeto a la apuesta no hace falta que te lo enseñe. Tú. Además, te doy un consejo. En apuestas como esta, no participes. Porque no puedes perder. Vámonos. Siguiente. A los Mendoza. Fer. Los Mendoza no son como los Suárez, no son tan fáciles. Ese tal Javier tiene el respaldo del grupo Jajá. Si vamos a la fuerza, con los Mendoza. Hay que cambiar de táctica. Si lo sabía antes, no debí cancelar la boda. Ese idiota de Héctor se equivocó y nos arrastró a la ruina. Vane, desde hoy, aléjate de Fernando. ¿Por qué? ¿Con qué derecho nos trata así? ¿Por qué? Porque es capaz, porque ganó. Y quién sabe quién será la próxima, los Ramírez o los Mendoza. Javi, Fernando cobró a los Suárez. Viene hacia aquí. Esos Suárez. Un mocoso los asustó así. ¡Qué vergüenza! ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Cree que su truco que funcionó con los Suárez funcionará conmigo? Transmite la orden. Que los guardias vigilen la entrada. No dejen entrar a nadie. Sí. Javi, malas noticias. Fernando. Basta. ¿Qué pasa? ¿Un simple pueblerino los asustó así? Entraron. Él. En la recepción. Pero Javi, mejor que vaya a verlo. ¿Qué? Chicos, no se equivocan. Estamos en Ciudad Río, en el grupo Jajá. Javi le debe a don Fernando 1.000 millones de euros. Se esconde en su oficina y no sale. Pagar lo que se debe es lo justo. Javi, hay que ser de palabra. El heredero del grupo Mendoza no paga su deuda. ¡Qué gran noticia! Un grupo tan grande que no paga su deuda. ¡Qué falta de clase! Fer, qué jugada sucia. ¿Qué dices? ¿Qué sucia? Es vigilancia pública. Ese Javier debe estar furioso. Calma. Lo mejor está por venir. Javi, vamos a jugar despacio. Amigos, así es como pasó. El mes pasado, Javi y don Fernando hicieron una apuesta sobre el precio del cerdo, si superaría los 50 euros. Ahora ya lo superó, pero no esperaba que Javi no quisiera pagar. Javi. Fernando, eres un maldito descarado. El que no paga sus deudas es más descarado. A la policía. Que la seguridad se los lleve a todos. Javi, pagar lo que se debe es lo justo. La seguridad no servirá. Cuando lleguen los reporteros y esto se haga viral, ¿la familia Mendoza no le importa su honor? Javi, mejor paga de una vez. Si tu papá se entera, no será solo por 1.000 millones de euros. No soy como ustedes. Mi papá confía mucho en mí.
Una apuesta de 1.000 millones de euros y te niegas a parar. La familia Mendoza, la has avergonzado. Papá, yo... No me importa cómo lo hagas. Paga el dinero hoy, ya, ahora. Abuelo Mendoza, es muy comprensivo. Transferir 1.000 millones de euros a Fernando. Su cuenta recibió 1.000 millones de euros. Oh, llegó. Un malentendido. Todo un malentendido. Estos 1.000 millones de euros ya quería transferirlos, pero hubo un error bancario y no se pudo. Ahora está bien, ya está aclarado. Ah, era problema del banco. Al final... Todo un malentendido. Fernando, lo siento. Ay. Javi, no es nada. Si fue un malentendido, no importa qué diga, no dejaré que te cargues la culpa. Streamers. Javi ya pagó la apuesta de 1.000 millones de euros en su totalidad. Cumple su palabra. Es un hombre de honor. Por favor, ayúdenme a agradecer a Javi por cumplir su promesa. Amigos, Javi ya pagó la deuda. 1.000 millones de euros, sin falta. Bien hecho, Javi. Asume su derrota. Tiene agallas. ¡Sí, sí, sí! Gracias a todos. Javier ahora te odiará a muerte. Que me odie, si de verdad puede conmigo. ¿Acaso le tengo miedo? Javi, cálmese. Ese Ramírez, ¿qué hace últimamente? Dicen que está creando una cadena de snacks. Se llama Fernando Ramírez. Abre 1.000 tiendas. Y va muy fuerte. Cadena de snacks. Se equivocó de negocio. ¿Qué quiere decir, Javi? El sector minorista siempre fue de los Mendoza. Me humilló hoy. Así que haré que su tienda de snacks quede arruinada. Gracias por su ayuda esta vez. El pago se duplica. Con vos siempre ganamos. No te preocupes. Por cierto, luego de nuestra reserva de ese cerdo congelado, vende todo. ¿Todo? Apenas está a 50 euros. Con esta tendencia, superará los 60 euros. Hay que saber parar. Pero los codiciosos suelen acabar mal. Bien. Si dices vender, se vende. Confío en ti. ¿Y qué harás con los Ramírez? Después de todo, son familia. Si son familia, obvio los dejo para el final. Esta vez solo les daré una lección. No necesito intervenir. Entonces, buscaré un perro feroz para abrir paso. ¿Perro feroz? ¿Qué perro feroz? Jefa, Fernando está aquí. No lo veo. Esa apuesta fue con mi padre. ¿Qué tiene que ver conmigo? Que le pida el dinero a mi padre. ¿Qué haces ahí parada? Jefa, el señor Ramírez me pidió entregárselo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que sabes ese nombre? Lo que sé no es solo ese nombre. ¿Qué es lo que quieres? Es simple. Que Héctor los 1.000 euros de la apuesta me los transfiera sin problemas. ¿Y por qué? Esa apuesta fue tuya. ¿Por mantener a esa estrella? ¿Cómo se llamaba? Ah, sí. Leo Morales. Su rating no está nada mal. Solo es mantener a una estrella. ¿Con eso crees que me controlas? No basta. ¿Y Paola? Era tu compañera de la prepa, ¿no? Era muy linda. Era inteligente. A muchos chicos les gustaba. Lástima que murió tan joven. Imposible. ¿Cómo lo sabe? No es asunto tuyo. Solo tienes que saber que tu vida está en mis manos. Lo haré. Pero... si sale o no, yo... Es tu problema. Solo quiero el resultado. Investiga a todos con quienes Fernando ha hablado. Quiero saber todas sus fuentes de información. Oye, ¿y bien? Listo. Esperamos el pago. ¡Genial! Ah, sí, acabo de enterarme. Sofía ya mandó a investigarte, y te siguen. Lo esperaba. Oye, me pregunto, ¿cómo supiste que Sofía tiene amante y que mató a alguien? Es muy raro. ¡Qué agua caliente! A propósito, campesino. Perra. Inútil. Ni sabe lavar mis pies.
No te enojes, amor. Te arrugas. No vale la pena. ¿Me encuentras vieja? ¿Acaso todavía piensas en esa Paola? ¿Qué? ¿Qué dices? Murió hace años. Solo te tengo a ti. Se atrevió a seducirte. Merecía morir. Si no me hubieras detenido, habría acabado también con sus viejos. Se atrevió a exponerme con el vídeo. Todo es culpa de Sofía, esa mujer malvada. Mi hija murió injustamente. Esta es la prueba. No nos atrevemos a denunciar. Los Ramírez tienen mucho poder. Fer, sabes de todo. Bien, eres genial. Te doy la razón. Sofía no te trató bien. ¿Por qué la dejaste ir? Calma. Todo apenas comienza. Papá, no tiene idea de lo arrogante que es Fernando. Primero los Suárez y ahora los Mendoza. Toda la ciudad dice que los Ramírez tenemos un hijo indigno. Dígame, tras los Suárez y los Mendoza, ¿no crees que algún día nos pedirá dinero? No se atreverá. Soy su padre. Aun si fuera Dios mismo. Tienes que pagar. Tú, ¿cómo te atreves a venir aquí? ¿Por qué no me atrevería? Pagar lo que se debe es lo justo. 1000 propiedades. ¿Cuándo me las darás? Ni lo sueñes. Una apuesta infantil. ¿Y quieres que perdamos tanto? Ni lo pienses. Hermana, dime algo. ¿Qué opinas? Creo que mejor paguen. Hermana, ¿estás loca? Si Fernando causa un escándalo, las acciones del Grupo Río Celeste, ¿las quieres o no? Bien. Puedo darte 1000 propiedades, pero debes prometer que nunca más causarás problemas. Y los 1000 millones de euros congelados también te los desbloquearé. ¿Quino 1000 millones de euros? Ahora no bastan. ¿Qué más quieres? Quiero 10.000 millones de euros. 10.000 millones de euros. Mejor ve a robar. Y no solo eso. Los 5.000 millones de euros anteriores los quiero por 3 meses más. ¿Qué es lo que quieres? No es asunto tuyo. Ya estamos a finales de noviembre. En 3 meses habrá un cambio enorme. Esta vez ganaré una fortuna. ¡Qué insolente! Hermana, ¿qué te pasa? ¿Por qué lo defiendes? ¿Yo lo defiendo? Solo limpio tu desastre. ¿Qué pasa? Mi hermana. Nunca me habla así. Maldito Fernando. Hermana, solo me preocupo por ti. No quiero que Fernando te haga daño. Tranquilo. No lo dejaré impune. Fer, listo. Todo el cerdo congelado ya se vendió. Ganamos 8.000 millones de euros. Nada mal. Mitad y mitad. Suato 1.000 millones de euros para cada uno. Fer, eres increíble. No te emociones aún. ¿Quieres que hagamos algo grande? ¿Grande? ¿Qué tan grande? Si sale bien, ganaremos fama y fortuna. Oye, ¿qué proyecto? Cuéntame ya. En 3 meses habrá una ola de frío que azotará el país. ¿Qué? ¿Qué? Frío intenso. Espera. ¿Cómo sabes que habrá un frío intenso en 3 meses? En mi vida pasada, antes del colapso inmobiliario, surgió de repente un frío intenso de 1 mes. Murieron de hambre y de frío innumerables personas. Al recordarlo, el colapso inmobiliario probablemente estuvo relacionado con ese frío. De cómo lo sé, no te importa. Solo debes saber que este frío será sin precedentes. ¿Qué tan grave será? El transporte colapsará, la logística se paralizará y toda la ciudad quedará cubierta de hielo. Entonces, los supermercados se vaciarán, los precios dispararán y ni con dinero podrás comprar.
Si almacenamos provisiones antes, como arroz, harina, aceite, ropa y cobijas de invierno, y las vendemos en el momento justo, no solo ganaremos mucho, sino que en el momento clave podremos vender a precio justo y estabilizar los precios. ¿Es esto lo que llamas ganar fama y fortuna? Para entonces, seremos salvadores. Pero que te crea que habrá frío intenso en 3 meses. Esto. Lo del cerdo la otra vez, dije que subiría, ¿y no subió? Ya. Te creo. ¿Qué más quieres? Pero es una gran suma. Debo hablar con mi familia. Reunir fondos toma tiempo. Entiendo. Tranquilo. Con calma. Jefe, problemas. ¿Qué pasa? Risas, agua de campo, frescura. Todas las bebidas del Grupo Jaja se agotaron. Grupo Jaja. Javier Mendoza. Ese tipo sí que es muy vengativo. Y hay más. Ellos dieron una orden firme para que ningún proveedor nos venda. Nuestras tiendas se quedarán sin stock. ¿Por qué pánico? Si no nos deja vender, no vendemos. Retírenlos ya, todos los productos del Grupo Jaja, y exhiban sus competidores. Todos. ¿Exhibir a sus competidores? Si no nos deja ganar dinero, tampoco dejaremos que... Don Fernando, lo que dice es demasiado. David. Es lo normal. Acostúmbrate. Con Fernando, debes acostumbrarte a algo. Confiar sin condiciones. Si dice que nevará, prepara tu abrigo. Si dice que subirá el cerdo subirá. Si preguntan, él lo dijo. Al grano. Las ventas de la tienda, informa. La semana pasada 320 millones. Por la apertura de la nueva tienda, con grandes descuentos, en realidad estamos en pérdidas, alrededor del 5%. Aceptable. ¿Y ahora? ¿Pausamos o expandimos? Inicia oficialmente el plan 1000 ciudades, 10.000 tiendas. En 2 meses, quiero 10.000 tiendas cubriendo todo el país. ¿10.000? Construir centros de almacenamiento regionales y optimizar la cadena de suministro. Además, abran canales de reclutamiento, contacten a las universidades y contraten muchos estudiantes a tiempo parcial para reducir costos de mano de obra. Don Fernando, con todo respeto, esto es muy arriesgado. Con la expansión actual, ya estamos en pérdidas. Si seguimos ciegamente, la cadena de fondos sí se rompe. David, ¿sabes qué es el efecto escala? Con 1000 tiendas, si hablo con los proveedores, me ignorarán. Con 10.000 tiendas, seré su mayor canal. El precio que yo pida, tendrán que dármelo. ¿Entendido? Se llama demasiado grande para caer. Yo... entendido. Me encargo. Los Mendoza perdieron. Seguro no se quedarán de brazos cruzados. Y los Ramírez. ¿Qué planeas hacer? Primero haré que Sofía se ocupe. Carlos, hazme un favor. Busca a alguien que edite unas fotos. Fotos íntimas de Sofía y Leo, que parezcan reales y escandalosas. Fernando, qué despiadado. Primero haré que se desespera un tiempo. Cuando me libere, la terminaré poco a poco. Claro. Yo me encargo. Los Mendoza. Los Ramírez. Uno por uno. Papá, ¿me buscabas? ¡Qué vergüenza! Manteniendo a un actor. Las fotos se viralizaron. ¿Quieres deshonrar a los Ramírez? Papá, yo... A partir de hoy. Olvídate de la inmobiliaria. Ve al departamento de autos y quédate ahí. Cuando esto se calme, hablamos. Eso es un exilio. ¿Y te atreves a hablar? Víctor, ¿todo listo? Tranquila, hermana. Listo todo. Fernando, quieres destruirme, entonces te destruiré. Papá, te traje un aliado. Tío Héctor, ¿cuánto tiempo? Oh, Javi. ¿Qué haces aquí? Fernando y yo tenemos cuentas pendientes. Imagino que ya lo sabe. Hoy vine a casa Ramírez para proponerles una alianza. Una alianza.
¿Cómo colaborar? ¿No Río Fernando, una cadena de snacks? Los Mendoza en bienes de consumo tienen años de experiencia. Destruir a Fernando será pan comido. ¡Amigos! Hoy, Fernando Ramírez, el director de Snacks Fair, tendrá un gran anuncio. Gracias por su apoyo. Hoy, anunció oficialmente que Snacks Fair, la cadena, agregó 9.000 tiendas. El total nacional superó oficialmente 10.000. ¡Bravo, Fer! ¡10.000! ¡Qué velocidad increíble! Pronto todo el mercado será de Snacks Fair. ¡10.000! ¡Qué bonito! Lástima. No durarán hasta mañana. Vaya. Don Héctor. ¿Qué viento lo trajo aquí? Te traje un gran regalo. ¿Sabes qué es esto? Son las escrituras de tus 300 tiendas en todo el país. Ahora están en mis manos. Hermano, los locales que alquilas son de la familia Ramírez. Si no haces caso, mañana te cerraremos las puertas. Fernando, si eres listo, discúlpate en público ahora y cede tus acciones. Así podremos dejarte una salida. ¿Disculparme? Don Héctor, creo que olvidó algo. ¿Qué cosa? La venta no anula el alquiler, aunque usted compre todo el inmueble. Mi contrato sigue vigente. ¿Quiere desalojarme a la fuerza? Adelante. Oye, con la multa, ¿podrá pagarla? ¿Y qué si el contrato es válido? A partir de ahora, la familia Mendoza, con el grupo Jaja, todos sus productos bajarán un 50%. Es solo contra tu tienda de Snacks Fair. A ver cuánto aguantas. Hermano, tengo buenas noticias. El préstamo hipotecario de 2 meses para tu stock, el banco acaba de avisar que lo cobrará antes. Fer, el banco nos cortó el crédito. Y nos cortaron el suministro. ¿Cómo vamos a aguantar? Carlos, ¿confías en mí? Claro. Espera 3 días. 3 días. En 3 días, habrá una ola de frío sin precedentes que azotará el país. Entonces, los víveres que almacenamos y ropa de abrigo serán nuestra gran baza. Pero, ¿y si la ola de frío no llega? Llegará. Don Héctor, pueden irse. ¿Irse? Aún no me has dado una respuesta. ¿Las acciones, las entregas o no? No las entrego. Fernando, no te hagas el difícil. Esa tiendita de snacks, entréguela si eres listo. ¿Solo tú? Hermano, ahora eres una presa enjaulada. ¿Para qué fingir? Mejor obedece. Y entréganos la tienda. Así te dejaremos vivir. Bien. Les doy 3 días. ¿Qué quieres decir? En 3 días, si pierdo, las acciones de la tienda te las entregaré. Y me arrodillaré para disculparme. Pero si gano, debo separarme de los Ramírez. Y nunca más nos veremos. ¿Con qué vas a ganar? En 3 días, una ola de frío azotará el país. Los precios se dispararán. Oye, ¿los víveres que almacené? Adivina, ¿cuánto valdrán? ¿Ola de frío? Fernando, ¿acaso estás desesperado y empezaste a decir tonterías? Ni el pronóstico lo anunció. ¿De dónde sacaste esa ola de frío? Hermano, no me digas que estás desesperado y empezaste a rezar. ¡Qué iluso! Si Fernando dice que habrá ola de frío, seguro habrá. Tu actitud me desagrada. En esta apuesta, respaldo a Fernando. Don Héctor, en 3 días nos vemos. Bien. En 3 días veremos cómo te arrodillas a su... Fernando ahora solo es un animal acorralado. Ganaremos seguro. Dijo que en 3 días habrá frío intenso. ¿Qué opinas? Pura tontería. Ni el pronóstico lo anunció. ¿Con qué derecho habla sin sentido? Para mí, ya no tiene salida. Y empieza a decir tonterías. ¿Por qué siento que Fernando no es de decir tonterías? ¿Qué? ¿La señorita Ramírez tiene miedo? Solo soy prudente.
Pero aunque haya frío intenso, ya se le acabó el dinero. No llegará ese día. Cuando Fernando se rinda, sus 10.000 tiendas las tomará la familia Mendoza. Los productos del grupo Jajá necesitan esos puntos de venta. Javi, ya lo habíamos acordado. Las acciones de las tiendas son de los Ramírez. Claro, las acciones son suyas. Y las tiendas son mías. Cada quien con lo suyo. Ganamos los dos. Con las tiendas, Víctor tendrá que hacer. Y así no pensará en la inmobiliaria Horizonte. Al tener las tiendas, lo primero que haré es pisotear a Fernando. Y frente a todos, haré que se arrodille. A menos que ocurra un milagro. De lo contrario, Fernando está acabado. ¿Lo ven? Él es el que dijo que vendría el frío, Fernando. Su tienda fue cerrada. ¡Qué iluso! Retar a los Ramírez y Mendoza. ¿Y bien? ¿Qué pasó? Un fracaso total. Así es. Oí que almacenó más de 1.000 millones de euros en mercancía. Ahora, todo está en sus manos. Ay. Fernando, en todo el país las tiendas cerradas ya llegaron a 489. Mi papá y yo invertimos 15.000 millones de euros. Los 3 días terminan hoy. Y el frío que predijiste ni se ve por ninguna parte. Ay. Fernando, no es que no te crea, pero... Una hora más. ¿Qué? El frío seguro llegará. Bien, te acompaño. Aunque perdamos, volveremos a empezar. No hace falta. A las 10, el frío llegará. Ingrato. Los 3 días ya terminaron. Vamos a tomar la tienda de snacks. Pensé que tenías un plan, pero resulta que confiabas en Dios para la ola fría. Ay, hermano. Acumulaste miles de millones de euros en ropa y cobijas y provisiones para ganar mucho con la ola fría. ¿Es esto superstición o pura estupidez? No solo eres tonto, sino que arrastras a los reyes. Fernando, ríndete ya. Y sal con dignidad. Si no, todo lo que me hiciste, te lo voy a pagar poco a poco. Ay, Fernando. Tu papá te da una oportunidad. Ahora, déjale la tienda a Víctor. Te daré 100 millones de euros. Ve a ser rico. Y con los Ramírez, corta lazos. Ni un favor. Hermano, admite tu error. Arrodíllate y llámame señorito. Quizás le pida a papá que te dé más. Chico, déjalo. No puedes contra ellos. Ya baja la cabeza. 100 millones de euros te alcanzan para toda la vida. Ya lo dije. Haré un milagro. Faltan 5 minutos. ¿Qué miras? Hermano, con este sol, ¿dónde está tu ola fría? ¿De verdad crees que puedes controlar el clima? Ay, Fer, esta vez tal vez no funcione. Llegó. ¿Qué llegó? No quiero ver. La ola fría. Llegó la ola fría. Llegó la ola fría. Esta era. Ya está aquí. Oh. Ustedes. Perdí. Solo un bajón. ¿A esto lo llamas ola fría? El pronóstico dice que es temporal. Sí, es un bajón normal. ¿A quién asustas? Fernando. No te alegres tan pronto. ¿Y qué si hace frío? Tus cosas igual no se venderán. Abre la puerta. Pero... No lo escuches. Tú. ¿Quieres ganar la renta? ¿O quieres acabar como ellos? Muriendo de frío aquí. Listo, listo. Oye, ven. Come un hot pot conmigo. Claro. Oigan. Les sugiero que se vayan pronto.
¿Qué quieres decir? Si la nieve cierra las rutas, ya no podrán irse. Ah, por cierto, les recuerdo, la tienda de Snacks Fair tiene todo y mucha variedad, como arroz, harina, aceite, ropa y cobijas, comida precocinada y bolsas térmicas. Si quieren abastecerse, apuren. Aún hay stock. ¡Qué mentira! Hace sol. Alerta urgente. Según el último pronóstico, la temperatura bajará 20 grados. Se pide a todos abastecerse de inmediato y no salir sin necesidad. ¡Se acabó! ¡Cerrarán la ciudad! ¡Rápido, a comprar! Quiero cobijas. Hay arroz y harina. Dame 10 bolsas. Da la orden. Los 10.000 locales del país reabren oficialmente. ¡Alto! ¿Qué? ¿Quieren irse tras perder la apuesta? Inmobiliaria Horizonte. Tienes... Ingraca, dime, ¿qué quieres para parar? Que cumplas la apuesta, claro. Ya dije que quiero separarme. Separarme. ¿De verdad se separará de los Ramírez? ¿Qué agallas tiene? ¡Qué valor! Así es mi amigo Fer. Hermano, ¿de verdad te separas? Entonces no serás nada para los Ramírez. ¡Cállate! ¡Hipócrita! ¿Qué dijiste? ¿Por qué finges estar triste? Oye, ¿no estás muy feliz ahora? ¿Sin mí? Tú, el hijo adoptado, serás el heredero oficial, ¿verdad? Papá me prefiere a mí. Papá me ha tratado 1000 veces mejor que a ti. Yo soy el verdadero heredero de los Ramírez. Aún no actúo. Y ya te alteras. Gente, ya lo escucharon. Me abandonaron desde niño. Viví en la miseria, y este hijo adoptado, en casa de los Ramírez, vivió en la riqueza. Luego, con mucho esfuerzo, volví a casa. ¿Y qué me esperaba? Calumnias y humillaciones. Hasta quisieron matarme. Yo solo quiero recuperar lo que es mío y cortar lazos con esta familia. ¿Acaso eso está mal? Los Ramírez se pasan. Dejan a su hijo en el campo y al adoptado lo miman. ¡Horizonte! De sus propiedades. No compraré ni una. Boicot a Horizonte. Boicot a los desalmados. Boicot a Horizonte. Maldito, ¿quién te dio permiso? Papá, yo. Separarte. Bien. ¿Y la sinceridad? ¿Qué quieres? 10.000 casas. ¿10.000? Tranquilo, no importa la zona. Centro o afuera. Esa es la sinceridad. Y por estos años, es la compensación que me deben. ¡Acéptalo! 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 Bien, lo acepto. Perfecto. Logrado. Fernando, lo lograste. Separarme es solo el primer paso. En un mes, la inmobiliaria Horizonte terminó. Menos mal. Menos mal que confíe en ti. Sí. Son 15.000 millones de euros. Mi papá y yo casi no dormimos. Gracias, tío Reyes. De nada. Lo valió. Fernando, para el futuro del Grupo Reyes, quiero escuchar tu opinión. Papá, dilo directo. Fer, desde ahora, trabajaremos para ti. Fernando, ¿y ahora qué planeas hacer? Lo siguiente es arruinar a los Ramírez. Malditos, malditos idiotas. Papá, en internet dicen que nuestro Grupo Horizonte da viento frío con las casas. Y dicen que el hijo superó al padre. Que el alumno supera al maestro. Papá, ¿y si... ¿Damos regalos como Fernando? ¿Regalar? ¿Con qué regalamos? Don Héctor, en la cuenta solo hay 12.000 millones de euros en caja.
Pero este mes hay que pagar gastos de obra, intereses bancarios, salarios y proveedores, sumando más de 30.000 millones de euros. No sabemos cuándo terminará el frío. Las ventas casi se paralizaron. Ve, contacta al banco y pide un aplazamiento. Sí. Además, mañana las oficinas y todas las tiendas abrirán. Las comisiones de venta subirán un 50%. Venden casas a como dé lugar. Recuperen el dinero. Don Héctor, las oficinas dicen que los clientes se fueron al Grupo Reyes y nosotros no firmamos ni una. Papá, ¿y si hablo con Fernando? Jamás. Ay, qué lugar tan horrible. A kilómetros de la ciudad. Y la carretera cerrada. Ni siquiera hay taxis. En ese triciclo por 2 horas me quedé sin piernas. Basta de tonterías. Toca la puerta, toca. Vaya. ¿Qué viento los trajo por aquí? Fernando, papá vino a verte. Hace mucho frío. Déjanos entrar a hablar. Hablemos aquí afuera. Mi casa es muy pequeña. No caben todos. Fernando, sobre el pasado, papá se equivocó, ahora que ya nos separamos. Papá lo pensó bien, tú eres el verdadero heredero de los Ramírez. Y la inmobiliaria Horizonte será tuya. Solo te pido una cosa, el préstamo de 15.000 millones de euros. ¿Podrías pagarlo antes a los Ramírez? ¿Pagar antes? Sí, pagar antes. Tu negocio ahora es muy grande. Esos 150.000 millones de euros para ti, seguro no son problema, ¿verdad? ¿Por qué tendría que pagar antes? Este contrato dice claramente, en papel, que falta 2 meses. No soy una caridad. ¿Por qué te pagaría antes? Ay, bueno, hagámoslo de otra forma. ¿Cuánto valen tus materiales? ¿Al menos 100.000 millones de euros? Usa los materiales para pagar el préstamo y la deuda de 150.000 millones de euros quedará saldada. ¿Qué dices? ¡Qué buen trato! Los materiales son oro ahora. Con ellos podría reactivar las ventas de Horizonte. Materiales por 100.000 millones de euros para pagar 150.000 millones de euros. ¿Me creen tonto? Materiales por deuda. Interesante. ¿Aceptas? No acepto, pero puedo darte una nueva opción. Si aceptas, la deuda de 150.000 millones de euros te la puedo dar hoy, completa, en efectivo. ¿Qué dijiste? Tengo 2 condiciones. Primero, de la inmobiliaria Horizonte, todos los proyectos sin vender, metémelos a precio de costo. ¿Precio de costo? Esos proyectos valen al menos 300.000 millones de euros. ¿300.000 millones de euros? Con la crisis actual, ¿crees que los venderás? Precio de costo por efectivo. Es mejor que quedarte con ellos. Segundo, expúlsalo de los Ramírez. ¡Es tu hermano! No tienes corazón. Hermano, cuando me arruinó, no me reconocieron como su hermano. Papá, tú me criaste. No puedes abandonarme. Te cederé un paso más. Los proyectos de Horizonte, te cederé el 20% de las ganancias. Si echan a Víctor, todo lo de los Ramírez será mío. Contaré hasta 10. 9. Papá. Acéptalo. Si no, los Ramírez se arruinan. 7. Papá. 6. 5. 4. 3. 2. Hecho. Papá. Vete. Eres un... ¿Cuántas culpas tomé por ti? ¿Cuántas cosas feas hice? ¿Y ahora me echas así como así? Debí darme cuenta antes. Eres un desagradecido. ¿Te atreves? Te voy a matar.
Maldito. Debí haberte echado al orfanato. ¡Basta! ¡Peleen afuera! De ver a perros peleando. Ya me cansé. Fernando, te maldijo. ¿Y qué si eres el verdadero? Vives como un perro. Al final, ¿no vas a morir por nosotros? He vengado mi honor. Estamos a mano. Héctor, tu hijo murió en mi puerta. Ven por su cuerpo. Fernando, eres una bestia. Lo mataste. Te denunciaré. ¿Yo lo maté? El que de verdad lo mató fuiste tú. ¿Qué quieres decir? Fue tu pésima educación la que crió a este ingrato, y tú mismo a este ingrato lo llevaste a la ruina. Héctor, ¿aún no sabes parar? La familia Ramírez no tiene mucho tiempo. Tú mataste a Víctor. Haré que pagues por esto. Fernando aún tiene algo en mi contra. Si se sabe mi secreto, estaré acabada. Papá, sé que odias a Fernando. Yo también. Pero no podemos ir directo. Ahora tiene al grupo Reyes de respaldo. Si nos enfrentamos, perderemos peor. Entonces, ¿qué sugieres? Papá, ¿lo olvidaste? ¿Qué negocio tiene ahora? ¿Vender suministros? Sí. ¿En qué se basa? En la confianza del pueblo. No hay que tocar a su gente. Solo arruinar su reputación. ¿Quieres decir? Presionarlo moralmente. Que la red lo critique como un estafador. Obligarlo a donar. Si dona, perderá todo. Si no dona, será odiado por todos. Bien, hagámoslo. Fernando, ¿crees que ganaste? Esta vez, te haré pagar con tu vida. Fer, mira lo que hay en Internet. Estos medios sucios. ¿Qué es dinero sucio? Vendemos de forma normal. Fer, en Internet todos nos insultan. Y mucha gente va a las tiendas a protestar, exigiendo suministros gratis. Los comercios de las plataformas también nos atacan en masa, acusándonos de especular. ¿Deberíamos aclarar esto? ¿Aclarar? ¿Aclarar qué? Ah, esta ola de opiniones es muy rápida y coordinada. Es obvio que alguien está manipulando todo. Investiga, ve a averiguar quién pagó a esos trolls y a esos influencers. ¿Quién los está mandando? ¿Y las tiendas? Da la orden. Todas las tiendas de Snacks Fair del país cierren ya. Entendido. ¡Sal! ¡Sal ya! Fernando, decías que darías cosas gratis. ¿Dónde están? Vendedor sin escrúpulos, sacando provecho. Fernando, esta vez quiero ver cómo sales de esto. Fernando, ¿aún tienes el descaro de salir? Entrega las provisiones. Fernando, te sugiero que entregues las pruebas del asesinato de Paula, y te dejaré ir. No hace falta. Señores, ¿cuándo dije yo que daría cosas gratis? Está por todas partes. Tu tienda de Snacks Fair prometió donarlos. ¿Lo que dicen en Internet? ¿Creen todo lo que dicen en Internet? Sé que todos quieren provisiones, pero les pido que piensen, ¿por qué? ¿Por qué qué? Sacando provecho. Dáselas gratis. ¿Cómo es que estoy sacando provecho? Mis provisiones son de hace 3 meses. Pagué de verdad para almacenarlas. El precio es más barato que antes del frío. ¿En qué les he fallado?
¿Saben quién incita a la gente en Internet a exigirme dar cosas gratis? Inmobiliaria Horizonte. Héctor Ramírez. Gastó 3 millones de euros en bots para difamarme y decir que me aprovecho e incitarlos a hacer un escándalo. ¿Qué? ¿Inmobiliaria Horizonte? ¿La que está por quebrar? Quiero que piensen bien. Yo, un vendedor de snacks. ¿Qué malas intenciones podría tener? En cambio, Inmobiliaria Horizonte, ¿cuántos salarios debe? ¿A cuántos propietarios estafó? Él es un verdadero empresario sin escrúpulos. Oigan, no sabe lo que sufrió Fer de niño. Desde pequeño fue abandonado por su propio padre. Al fin volvió a la familia Ramírez, pero su madrastra y su hijo lo incriminaron, y casi muere. Ahora, empezó de cero, acumuló provisiones y abrió su tienda, solo para que todos en este frío compren a buen precio. ¿Y qué pasa? Que su propio padre paga bots para difamarlo. Ah, me parece que nos usaron. Malditos de Horizonte. Sofía, ya que estás aquí, ¿por qué te vas tan rápido? Ella es de Horizonte. Su familia pagó bots para engañarnos. Es ella, no la dejen ir. Atáquenla. Malditos plebeyos. No me toquen. Llamen a la policía. Atáquenla. A un lado. Alto ahí. ¿Cómo se atreven a golpear a mi hija? Fernando, tú los incitaste a atacarla. Llamaré a la seguridad ahora mismo. Por agresión. Fernando, ya verás. Yo, Héctor, en esta ciudad llevo décadas. Tengo contactos en todo. Por lo de hoy, incluso si vienen los guardias, estarán de mi lado. Ja. Héctor, ¿eres ciego a la ley? ¿Qué quieres decir? Desde el principio, ni siquiera la toqué con un dedo. Pero tu hija entró a golpearme, y fue la gente la que la detuvo. Hay muchos testigos aquí. ¿Crees que, si vienen los guardias, a quién creerán? No lo creo. Sofía, ¿segura que quieres que vengan los guardias? Vaya, alguien que carga con un asesinato, ¿merece que los guardias hagan justicia? Paola, ¿te gusta el chico popular? No, Sofía, de verdad no. Mujer, ¿te atreves a robarme a mi hombre? Péguenle hasta matarla. Papá, te lo ruego. No dejes que vengan los guardias. Sophie, ¿de qué tienes miedo? Yo... Me equivoqué. Sé que me equivoqué. Fernando, te lo ruego, no dejes que vengan. Sofía, no es que sepas que te equivocaste, es que sabes que vas a morir. Suéltame, quiero irme. ¿Estás loco? Llegaron los guardias. Perfecto. Que arresten a Fernando. Señor Ramírez, gracias por las pruebas. ¿Qué pruebas? Sofía. Sos sospechosa de un caso de hace 10 años, de lesiones graves y muerte. Acompáñenos a interrogarte. Lesiones graves y muerte. Sophie, ¿es verdad lo que dicen? ¿Sofía también mató a alguien? Dios, ¿acaso hay alguien bueno en los Ramírez? Esa Sofía ya acosaba a otros en la escuela. A una compañera llamada Paola la mató a golpes. Los Ramírez pagaron para encubrirlo. Así es como ella se libró 10 años. Esa escoria merecía ser arrestada. Fernando, eres un desagradecido. Matar a Víctor no te bastó. También quieres arruinar a tu hermana.
Don Héctor, ya que hoy todo estalló, ya no tengo miedo. Héctor evadió impuestos. Tengo pruebas. ¡Tú! Son unos ingratos. Los he mantenido por años. ¿Mantenernos? Nos debes medio año de sueldo. ¿Y te atreves a decir eso? ¡Boicot al Grupo Horizonte! 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 Fernando, ¿qué es lo que quieres? Soy tu padre. Cuando me abandonaste en el campo y no te importó mi vida, ¿pensaste en ser mi padre? Me equivoqué. De verdad, me equivoqué. Cuando hiciste que Víctor y Sofía me acosaran y casi me mataran, ¿pensaste en ser mi padre? Dame una oportunidad. Te compensaré, lo juro. Es tarde. Quien hace el mal debe pagar por ello. Héctor, es sospechoso de fraude fiscal, lavado de dinero, lesiones y otros delitos. Cooperemos. Fernando, te arrepentirás. Llévenselo. Fer, al fin terminó. Amigos, tienda de snacks Fer repartirá insumos gratis por días. 3 días. En 3 días, las tiendas nacionales abrirán oficialmente. Además, tengo una buena noticia para todos. Según mi análisis, esta ola de frío, en un mes, terminará por completo. ¡Fernando! ¡Fernando! En esta vida, creí que era por venganza. Pero ahora lo entiendo. La venganza es solo el comienzo. En esta vida, el frío no causó como antes tantas muertes. La inmobiliaria no colapsó. Y muchas familias no se separaron. Esto es el mejor final. Señores, hoy vivimos un momento histórico. El Grupo Génesis se funda oficialmente. Y justo hoy, tras varios meses, la gran ola de frío termina oficialmente. Y el señor Fernando Ramírez, de Génesis, hace un mes con precisión, predijo este día. Increíble. ¿Cómo lo hizo? Dicen que su fortuna supera los 100.000 millones de euros. Es el hombre más rico. Ahora, con un gran aplauso, recibamos al presidente del Grupo Génesis, el señor Fernando Ramírez, al escenario. Aplausos para el presidente Fernando Ramírez para cortar la cinta del Grupo Génesis. En esta vida, todo apenas comienza.